Depart from this servant of God. Tell me your 6 names. We are the ones who dwell within. Hen and I am Lucifer, the devil in the flesh. Now command you. Give me your name, demon. Otra semana más de podcast Blasfemos sin Gloria. ¿Cómo estás, Shaddai? Asustado. Asustado. ¿Quién recuerda ese extracto de la película El exorcismo de Emily Rose? Tremenda película. ¿Y qué es lo tremendo de esa película? Que está basada en hechos reales. Y de eso se trata esta semana, este podcast. El exorcismo de Anneliese Mitchell. Tenemos mucho que hablar porque, ¿qué pasa ahí? Hay esquizofrenia, hay demonios. ¿Podemos creer que realmente las personas puedan ser poseídas por demonios, por 6 demonios como fue poseída Anneliese Mitchell? Pero primero comenzamos como cada semana con las noticias, ¿cierto? Así es. Esta ocasión no tenemos ni una noticia agradable que dar. La noche de ayer, 5 de noviembre, nos fuimos a dormir con la triste noticia de que el corazón del señor Enrique Dussel, el fundador de la filosofía de la liberación, se detuvo a los 88 años de edad. A sus seguidores, nuestro más sentido pésame, les enviamos nuestras condolencias, porque sabemos que tiene muchos seguidores de este lado. Y bueno, el señor Dussel, aparte de ser fundador de la filosofía de la liberación, era catedrático, historiador y filósofo. Nada mal, nada mal. Tremendo. Un académico completo. Y así Exactamente. como han avanzado los días, el Shaddai, y hemos estado viendo cómo es que avanza toda esta guerra entre Israel y Hamás, tú y yo conversábamos de algo bien particular que estamos viendo a través de redes sociales. ¿Te recuerdas tú al pastor Roñas? Este Sí. cerdito tan fastidioso, evangélico, él y su canal y sus 3 pelagatos de secuaces, que constantemente estaban atacando a nuestro querido amigo Jacob de filosofía judía. Iniciada la guerra entre Israel y Hamás, vimos cómo es que Jacob decidió defender a su país, defender a su familia e ir a la batalla, ir a la guerra. Muy valiente. ¿Y dónde está ese pastor Roñas? ¿Dónde está el desgraciado de Saúl? Sigue escondido ahí en su cuartito, con su sillita game bien rosadita, con sus pelones. ¿Qué hace por la humanidad? ¿Qué hace por último por el cristianismo? Nada, es un pobre infeliz vago. Entonces, para honrar a nuestro querido Jacob y lo valiente que está haciendo, haciéndole frente a estos terroristas, entregando su vida para salvar a todos los inocentes civiles secuestrados que están en Gaza, lleva compartiendo muchos videos en redes sociales y vamos a compartirle un minutito del último video que él ha subido para que ustedes se den cuenta, así como Esaú lo tildaba de un montón de cosas, ¿te acuerdas? Cosas horribles. Siempre Sí, que hablando decía mal. que era homosexual y que no sé qué, y que era novio de Lig Levy. No sé. Claro. ¿Y cuál fue el mariconcito que se ha escondido? Es él. Él está ahí escondido, escondido a través de perfiles falsos, molestando a la gente, sin hacer nada útil. Yo creo que es el típico religioso que solamente nos roba oxígeno en este planeta. Él es una de estas personas que no contribuyen en nada, porque ni siquiera es útil el servicio que presta a través de redes sociales, porque finalmente lo único que hace es mostrar ignorancia y fastidiar a la gente. Entonces, Jaco, con mucho cariño mostramos este minutito de tu video.
objetivo muy claro y es liberar a nuestros secuestrados que fueron secuestrados por la organización terrorista Hamas y ahora están presos, cautivos, en la franja de Gaza. Entre los secuestrados hay mujeres, niños, ancianos, son nuestros hermanos y nuestras familias, y no lo vamos a permitir. Anoche, en una de nuestras operaciones, durante la tarde de hecho, logramos liberar a uno de los secuestrados que es una joven llamada Oli Megedish y ya por fin ella pudo volver a su hogar, a su casa, y esta es la muestra de lo que estamos haciendo, tiene frutos. Vamos a liberar a cada uno de nuestros secuestrados y por lo menos ese es nuestro objetivo y esa es nuestra obligación moral y ética. Nuestros secuestrados no son solo un problema de Israel, de que secuestraron israelíes. Este es un problema para toda la humanidad. La humanidad no puede quedarse callado viendo cómo llega una organización terrorista, masacra 1.400 israelíes de las formas más brutales en un día, secuestra bebés de 8 meses y sobrevivientes del holocausto de 90 años, y que el mundo se quede callado. Pues no, para eso Israel tenemos un ejército fuerte y por eso estamos acá. Y respetos para el profesor. Así es. Jacob tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. Perfectamente cualquier persona se queda en su casa, pero él tiene una obligación moral y ética tal como lo dice en el video. Y acá con esto no estamos metiendo políticas, colores políticos, bandera. No, simplemente destacar que realmente es un hombre valiente, que ama su país y que está dando su vida por salvar los secuestrados civiles que están prisioneros en Gaza desde el 7 de octubre. Que no se olvide la humanidad que mañana se cumple un mes de ese horrible sábado. Exactamente. No hemos visto tampoco a mesiánicos salir volando para allá. ¿Qué tan Oye, pero ¿sabes israelíes lo se que yo sienten? digo? ¡Ay! Se me había olvidado. ¿Sabes para qué ha servido todo esto que está sucediendo en Gaza? Para que los mesiánicos salgan a estafar en redes sociales. Oye, Ah, los también. mesiánicos están pidiendo dinero para supuestamente enviarle a los soldados de Israel. Sí, Son es unos cierto. sinvergüenza. Y ahí anda metido este Dan Ben Abraham. Este tipo está Cierto. ahí pidiendo dinero a través de redes sociales, porque ya me enviaron videos donde él pide dinero a través de redes sociales para ir en ayuda de los soldados de Israel, pero nada llega a los soldados de Israel, ese es dinero que va directamente para él. Así como Dan Ben Abraham, hay muchos sinvergüenzas más aprovechándose de esta situación horrenda que se está viviendo allá para poder enriquecerse. Oye, es que mesiánicos, evangélicos son tal para cual. ¡Ay, qué rabia me da! Al fin y al cabo están cortados por la misma tijera. Salieron de un lado para meterse en otro igual. Son lo mismo. Y la religión finalmente les sirve para enriquecerse. A ellos no les interesa ayudar en cuanto a lo espiritual a la gente, la fe, nada, nada. A ellos les interesa fucking dinero. Exactamente. ¿Tú crees que si hubiera un infierno iban a estar haciendo esas chingaderas? No. Ahí está. Iniciamos con este tema que nos convoca en este episodio. El exorcismo de Annelies Mitchell. Esta chica alemana que inspiró luego esta película terrorífica, aterradora, del exorcismo de Emily Rose que vimos con mi hija y realmente nos dio mucho susto. A mí me encanta el cine de terror, pero cuando dicen que está como basado en hechos reales, como que da un poquito más de miedo. El tema de los demonios, Shaddai, el tema de las posesiones demoníacas. Yo cuando salí del cristianismo me volví muy incrédula en muchos temas, muchísimo. Entonces yo en este día quiero aprender qué es lo que nos trae respecto al tema de Annelies Mitchell. ¿Fue una posesión? ¿Fue esquizofrenia, enfermedades mentales, trastornos, epilepsia, que leí por ahí que ella tenía? ¿Qué es lo que sucede? Mira, vamos a empezar por el principio. Y casi en el principio está la raíz de, y te vas a dar cuenta. Mira, esta chica nace el 21 de septiembre de 1952 en Alemania, en Baviera. La película nos muestra la historia en Estados Unidos, pero en realidad fue en Alemania, ¿va? Y fue criada bajo un ambiente católico riguroso, exageradamente riguroso, cayendo en lo ridículo. Hay testimonios de la mamá, de las penitencias que les ponía a hacer a los niños como si tuvieran una sarta de pecados encabronados en los 6, 7 años de vida que ya pudieran haber tenido, ¿no? Porque Annelies Mitchell era la mayor de sus hermanas. Entonces, el papá se llamaba Joseph Mitchell
la mamá se llamaba Ana Mitchell, y esta última creía que el pecado iba a prevenirse y se iba a quitar con la mortificación de la carne. Volvemos al mismo punto de siempre, del Cristo doliente, del Cristo sufriente, del Cristo sangrante, del Cristo que da lástima, ¿ok? Y ella creía que el dolor era sumamente necesario para tanto evitar el pecado y para limpiar el pecado. Pero esto no viene de a gratis, no es una penitencia que viniera por sí sola. De por sí, eh, hace 50, 60, 70 años, el catolicismo era así, sin ver a ningún otro lado. Imagínate para esta señora alemana que venían del holocausto, imagínate lo que era la fe en ese entonces. Aunado a que ella traía un cargo de conciencia muy cabrón, dio a luz a una niña fuera del matrimonio. En ese entonces, para una mujer católica de su estirpe, y no me refiero en cuanto a su clase, me refiero en cuanto a su fe católica, era gravísimo andar pariendo hijos fuera del matrimonio. Entonces fue juzgada por su familia, fue juzgada por medio mundo, y cuando se casa con el señor Joseph Mitchell, la obligan a usar un velo negro en señal de que ya no es pura, porque esta niña que tuvo fuera del matrimonio falleció. Al parecer le tuvo que guardar creo que 2 años de luto, porque creo que murió a los 2 años de edad de esta niñita que tuvo fuera del matrimonio. Entonces ella se sentía culpable de la muerte de esta niña y pues quiso imponerles el rigor católico de las penitencias católicas a todos sus hijos, a las demás niñas, ¿no? Aparte de Anneliese Michel. Entonces, si sumas esto con la obsesión católica que tiene la señora de la mortificación de la carne, pues imagínate qué puede resultar. Ahora, si le sumas a que el señor Joseph Mitchell estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de guerra y estuvo diagnosticado con un estrés postraumático, aparte de un insomnio que no lo dejaba dormir más que 10, 15 minutos en la noche. Eran, eran una bomba de tiempo esas personas, que pronto iba a explotar. Tarde o temprano, pronto, unos años después, iba a explotar esa bomba de tiempo. La señora por un lado con lo que traía en la cabeza y el señor con su trauma de la guerra. Y obviamente no es para menos si se entiende, ¿no? Pero creo que no era el modo de llevar aún así a los niños en la fe católica. Bueno, a ningún niño se le debería de llevar así. Esta chica, Anneliese Michel, tenía muchas ganas de estudiar la universidad y de ser maestra. Le encantaban los niños en el buen sentido de la palabra, porque decían, que mira que la maestra. No, ella quería ser maestra para poder ayudar a sus papás económicamente, porque repito, venían del holocausto, venían de la Segunda Guerra Mundial y la situación económica en Alemania era pésima. Entonces, a diferencia de la película, menciona que ella hizo estudios avanzados en catecismo y no, probablemente los hizo en la escuela, que haya estado en una escuela católica, de las primeras que se hayan levantado después de la guerra, y que ahí haya tenido contacto y directamente con el arameo, el arameo, el hebreo, el griego, en todas las lenguas que después vemos en la película, que proyecta sus personalidades, las personalidades que tiene dentro. Entonces, esas, de ahí se puede tomar como que las lenguas que habla, pues sí, las aprendió en algún lado. ¿Dónde? Pues en la escuela, no en clases de catecismo avanzado, como nos hace ver durante el juicio en la película. Fíjate, en 1969 ya tenía, no es cierto, a los 16 años esta chica tuvo su primer crisis, que fue nada más un desmayo simple, que ella no se acordaba nada de lo que había pasado, no tenía noción Eso fue de en nada. 1969. Así es. Entonces, ella tenía 16 años, se desmaya, la recogen, van sus papás por ella, creo que estaban en una plaza, creo que fue al lado de una fuente,
donde se desmaya antes de cruzar la calle. Sus papás la recogen, avisan a su familia, ella van, la recogen y se la llevan a la casa. Tiempo después, casi cumpliendo los 17 años, tiene otra crisis, pero ya es una crisis con espasmos muy violentos, lo que podríamos llamarle nosotros ahorita un ataque epiléptico. Ya estaba por cumplir los 17 años, al ver los papás que le empieza a dar un ataque epiléptico, pues deciden ir al doctor. Ese fue un gran acierto, el primer gran acierto de los papás. Llevarla de inmediato al doctor para una revisión exhaustiva. Le hacen estudios y la acaban diagnosticando a la pobre con con un lóbulo temporal que provoca trastorno, perdón, es un trastorno del lóbulo temporal que le acaba causando convulsiones, espasmos repentinos, pérdida de memoria, alucinaciones, y de pronto ella decía que cuando tenía los ataques, decía que tenía recuerdos de su infancia. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que lo que le hizo la mamá junto con los hermanos no fue tan bueno que dijéramos. No lo veo muy católico y muy sano, ¿no? Entonces, ya con este diagnóstico de epilepsia y con el daño en el lóbulo temporal, la llevan a un tratamiento, empieza un tratamiento muy fuerte de ¿cómo se llama esta cosa? El medicamento bueno, anticonvulsivos para evitar los ataques, porque fue avanzando la enfermedad a tal punto que ella se golpeaba debido a los ataques, no que tuviera la voluntad de ella de azotarse con una pared, azotarse con el piso, no, le empezaban los ataques y ella con los muebles pegaba en todos lados, con un sillón, con una mesa, y era cuando empezaban las lesiones severas. Pero hasta ahí todo lo adjudicaban a enfermedades, trastornos, Exactamente, todavía sí. no había el pensamiento de demonios. Así es, no había, exactamente, no había una sospecha que la misma familia en ese entonces dijera, pues son demonios, no, era simple epilepsia. Pero lo grave es cuando empiezan a ver que no hay mejoría, cuando se empiezan a agravar los síntomas de Anneliese y empiezan a ver que los espasmos son más fuertes, ya son ataques con vómito, que ya empieza algunas veces a pegar de la desesperación del ataque, o incluso ya empieza a presentir que le viene un ataque y avisa. Y entonces la alcanzaban a detener algunas veces para evitar que se lesionara. Como que tenía unos segundos de lucidez previo a los ataques. Entonces, y ahí también es donde viene que estaba leyendo que decía que el papá que una ocasión le avisa de que le iba a dar un ataque y le alcanza a agarrar por la espalda y la chica grita, pero fue un grito de miedo y fue donde le empezó una convulsión. Y el papá dice que lo apretó con tanta fuerza que le dejó los dedos marcados en la parte posterior de la espalda. Él agarró para que no se cayera de los espasmos y esta chica opone mucha resistencia y que era un ataque con mucha fuerza. Antes yo me acuerdo que en el protocolo de primeros auxilios hace muchos años te decían que a un epiléptico te le pusieras encima para que no se golpeara. Pero de todas maneras, o sea, es un ataque con mucha fuerza, es una descarga de energía muy fuerte que te va a golpear a ti y se va a golpear él. Entonces después cambiaron el protocolo. Ese no me acuerdo si fue en Cruz Roja o en el ERUM, no me acuerdo en cuál de los dos lo vi. Pero después ya nada más se cambia a déjalo que le dé, pero nada más cuídale la lengua y deja que le dé el ataque. Porque si lo detienes... Le colocan cosas dentro de la boca. Exactamente. Si lo detienes, lo vas a lastimar, se vas a romper un hueso. De la fuerza con la que tú lo detengas, ella se va a romper un hueso. Y justamente fue lo que empezó a hacer la familia de Anneliese, detenerla para que no le dieran, y también eso le provocaba lesiones. Tenía lesiones en los brazos, ahorita vamos a ver una lesión muy peculiar que tenía, pero no me voy a adelantar. Yeah. Entonces, fíjate, cuando ven que no mejora,
la acaban mandando a un hospital psiquiátrico porque ella ya empieza a reportar alucinaciones sin la presencia de los ataques. Ya sin estar bajo la crisis de los ataques, ella estando acostada en su cama en las noches, empieza a agarrarle forma a las cosas que están en su recámara. Para lo que nosotros es una pareidolia, para ahí eran seres que se movían y le decían que se iba a morir, que se Ajá, acercaban. escuchaba las voces, sí. Exactamente, por ejemplo, si veía un perchero con una chamarra, con una polera, encima decía que veía cómo se movía, le brillaban los ojos, se acercaba y le decía que se iba a morir y que estaba condenada al infierno. Entonces ahí es donde la mamá empieza a sospechar de que algo no anda bien y que no puedes, y que no es una simple epilepsia, que es algo más. Entonces la acaban metiendo en un hospital psiquiátrico, ahí ando bien disártico. La acaban metiendo al hospital psiquiátrico y un año después de tratamiento siguió sin mejoría, Estuvo no en un mejoró, hospital psiquiátrico. así es. Y ahí es donde, tras el año en el hospital la sacan y es donde empieza a presentar ella repulsión a los objetos de fe. ¿A qué me refiero? Crucifijos, al agua bendita, a las imágenes de santos, estampitas, oraciones. Donde pasaban cerca de una iglesia y oían a la gente rezar y ella era que no soportaba escuchar a la gente rezar porque decían que oían desde cómo movían las lenguas hasta cómo chocaban los dientes de la gente, pero no lo oía así o sea, ella estando tan lejos, cómo lo oía tan cerca. Entonces, también decía que las medallas que traía la gente, los crucifijos, brillaban mucho, y que era un brillo que la cegaba y no la dejaba ver. Entonces, ahí es cuando dice la mamá, algo no es normal, ya esto ya no es normal, esto puede ser una posesión. Y ahí es donde el papá y la mamá empiezan a reflexionar, vamos a avisarle a un padre para que venga y la vea. Entonces, es lo que hacen después de ver esta situación, pero no lo hacen inmediatamente, tardaron tiempo. O sea, en el tiempo que hay desde que le da epilepsia hasta su fallecimiento pasan 6 o 7 años. No fue todo de inmediato. Entonces, tardaron un poco de tiempo todavía en hablar con la iglesia y se dieron cuenta de que era muy constante que hasta en la casa no podían tener un crucifijo porque ya lo agarraba, lo azotaba o se aventaba abajo de la mesa hasta que lo quitaran. Pero todo Entonces, eso se manifestó después de su salida del psiquiátrico. así es. Algo pasó este año ahí dentro del psiquiátrico. Probablemente algo le haya pasado. Entonces, se deciden los papás por avisarle a los sacerdotes entre en este inter de que le avisan a los sacerdotes de a ver si le pueden hacer un exorcismo a Anneliese o si la pueden revisar antes ellos. En 1974, entre 1974 y el 75, Anneliese Michel se quiso suicidar 2 veces. Tuvo 2 intentos de suicidio. Porque ella misma era consciente de que no mejoraba, que las alucinaciones ya eran más vívidas, las voces eran muy fuertes, que ni que con el medicamento se callaban, y por eso tuvo los 2 intentos de suicidio. Entonces ya con esto fue el detonante para que hablaran los papás con los sacerdotes y de principio la iglesia, como siempre, los rechazó. Les dijo, no, eso ya no se usa, tienen muchos años que no se usa, tiene 400 años que no se usa un exorcismo, pero pues vamos a revisar, porque en este caso, en la vida real, son 2 sacerdotes los implicados con Anneliese Michel, no es uno como en la película. Digo, finalmente es una película porque no es un documental, estamos de acuerdo. Nada más es un retrato de lo que pudo haber pasado, ¿va? Entonces contactan con los sacerdotes en 1975, se llamaban Arnold Renks y Herz Holt, los dos eran alemanes. Vamos, de principio el obispo se rehúsa a darles el permiso pese a que ellos identificaron
las tres señales de la posible posesión, que era la fuerza sobrehumana, que le llaman sansonismo, el hablar en lenguas, que es la glosolalia, si mal no estoy, no estaré confundiendo en término, Glosolalia y es cuando emite sonidos que no significan nada. exactamente, cuando hacen los sonidos guturales, se me fue el nombre del otro término, cuando hablan muchas lenguas. Y Políglota, manifestaba, perdón, políglota. se me fue el término, tiene otro término, se me fue, la verdad. Entonces, el obispo les acaba dando el permiso, porque ya era, sí presentaron las pruebas. Al principio el obispo dijo no, y después con las pruebas dijo sí. La mamá en este caso fue la que se encargó de grabar todo, no los sacerdotes como lo manifiestan en la película. En Ajá. este caso, la mamá juntó 42 horas de grabación en los exorcismos y en los exámenes previos que tuvieron los sacerdotes con ella. En las primeras en internet y los que vamos a ver hay audios que vamos, son fragmentos nada más de lo que se ha dejado ver, pero en total son 42 horas de grabaciones de la mamá. A mí me gustaría mucho oír, no sé si están todavía libre o ya se liberó las entrevistas, las primeras entrevistas que hacen los sacerdotes con Annelies, porque son interacciones muy fuertes, o sea, ahí hubo ¿Y hasta dónde veo golpes de yo parte de eso? Annelies, ¿mande? ¿Dónde veo eso? Yo las estuve buscando en YouTube y las estuve buscando en un foro, pero creo que todavía no están liberadas. Me habían dicho que sí, pero no encontré nada que fuera así como una entrevista como tal. Total que con todo lo que hicieron los sacerdotes, eh, identificaron a 5 personalidades que ella manifestaba, que era Caín, Nerón, Hitler, Judas Iscariote y Javier Fleischmann. Javier Fleischmann iba y venía, entraba y salía de Annelies. Lucifer. Nuestra. Lucifer también, exactamente. Pero Fleischmann, este espíritu de Javier Fleischmann, que era un sacerdote que le dicen el sacerdote maldito, debido a su alcoholismo se volvió asesino y violador. Entraba y salía constantemente de Annelies, no siempre estaba presente en total posesión, no siempre estaba metido ahí con ella. Y a Fleischmann durante la película lo identifica como Belial y Legión, ahí le Ah, cambiaron el nombre. De todas maneras es claro, impactante, ¿no? Cuando esta chica en la película dice los nombres, hijo, da más sí. miedo que el original. Bien, Cuando dice legión, yo me imagino que también lo atribuyen en la película con este relato de los evangelios cuando va hacia Jesús hacia el Gadareno y le pregunta que cuántos demonios son y él dice legión, me llamo legión, porque al parecer eran muchísimos. muchos, ajá. Sí, imagínate, si hablamos de legiones, ¿cuántos soldados tenía una legión romana? Pues tenía creo que 1000, ¿no? Una legión, más o menos. Hay algún conocedor de la historia romana me sabrá corregir. Entonces, ya con todos estos antecedentes, los sacerdotes empezaron a tener 2 sesiones semanales hasta de 5 horas con Annelies. Eran sesiones sumamente desgastantes y duraron 9 meses. Este proceso fue muy doloroso para Annelies. A diferencia de la película, Annelies nunca dejó su medicamento psiquiátrico, nunca abandonó el tratamiento, jamás lo dejó. Entonces, en la película nos dicen que que dejó el gambutrol para que hiciera efecto el ritual, ¿no? Como tal, para que no, porque el gambutrol le alteraba más la química del cerebro y no hacía como tal un efecto redundante y rimbombante en la cabeza de Annalise como para que funcionara. Entonces, ya en estas sesiones se multiplica la fuerza y el sansonismo en Annelies Michel, la sujetaban entre los padres y su papá y no podían con ella. Ya estuve viendo con el profesor Raúl Méndez, que de hecho le pedí permiso en la mañana
tomarle alguna referencia de las exposiciones que él tiene sobre posesiones demoníacas. ¿Qué digo mi amigo, el profesor? Es mi hermano del alma, el profesor Raúl. ¿El Este, tintero? el tilichero exactamente. Este, yo me quedé pensando que estas manifestaciones tan de fuerza brutal y que eran tres hombres y no la podían controlar y ella es una chica pues delgada, esbelta, no es posible que no lo puedan controlar tres hombres. Yo digo que ahí algo mal hubo en el diagnóstico, fíjate, porque la química cerebral, por ejemplo, las descargas de adrenalina, pues sí las tenemos todos en cuanto a una emergencia, ¿no? Yo recuerdo el caso de una amiga por ahí del 98, 99, su casa se empezó a quemar y su mamá se desmayó. Y mi amiga medía en ese entonces como 1,45 y su mamá estaba, obvio, eran como del tamaño, pero estaba más pesada la señora. Y mi amiga la cargó, se la llevó cargando, la sacó cargando. Entonces dije, ¿cómo es posible que ella tan chiquita la haya cargado? Y ella me A, e- decía, es que no sé cómo le hice. a eso yo he escuchado que se le llama fuerzas de flaqueza. Ándale, exactamente, cuando llaman fuerza de flaqueza. Pero, o sea, yo entiendo que la adrenalina te hace hacer muchas cosas y yo pienso que es un mal diagnóstico, o eso me lleva a pensar que pudo haber sido un mal diagnóstico, porque no era normal que la epilepsia, pese al tratamiento, te siguiera progresando y que, vamos, a tal grado de que desarrollaras tanta fuerza, tanta adrenalina, Ujú. que ni tres hombres te pudieran controlar. Pues eso es lo que yo creo, no soy doctor, no soy psiquiatra, no soy especialista, no sé, estoy pendejo. Entonces, esa chica durante las sesiones de exorcismo o incluso sin las sesiones se ponía a hacerse 600 genuflexiones, a tal grado de hacer las 600 genuflexiones que se acabó rompiendo las rodillas. ¿Muestro una imagen de eso? Si tienes la bondad, ahí estaba la pobre, mira, ya se ve Ujú. bastante lesionada, bastante demacrada, Sí. y ya viste a la mamá con el rosario en la mano. Ah, a ver. Ujú. Acá hay otra imagen de ella. Sus ojos, ¿por qué están así tan oscuros? Mira, no sé, porque la imagen está en blanco y negro, pero podrían ser desde hematomas Ya. hasta coloración por la falta de alimento, porque ella también tenía desnutrición. Ujú. Entonces se rompió las piernas, más bien se rompió las rodillas, y es donde, y empezó a tener comportamientos más erráticos. Se pasaba un día entero ladrando como perro abajo de una mesa, comía insectos, se tomaba su orina, la lamía del suelo, se llegaba a comer sus heces fecales y se arrancaba las uñas, así como vemos en la película que araña la madera, pues en Sí. realidad sí, sí se quedó. De hecho, en el forense, en el estudio forense que le hicieron, faltaban uñas, que posiblemente haya dejado en alguna parte de la casa, en una pared, en el suelo, no Ay, sabemos. Entonces esta chica, pues también le acabó arrancando la cabeza un pájaro muerto que encontró de una mordida. Y los vecinos decían que la podían oír por horas y horas gritando de pared a pared. Y ya con todo esto, porque no necesitamos ahondar, porque pues, se ve en la película que es todo lo que le pasa a la chica. En la parte del juicio, el juicio primeramente se da porque la fiscalía o el Estado demanda a los papás de Annelies y a los sacerdotes. Son 4 demandados en total, la diferencia que nada más en la película es el padre Richard Moore. Aquí son los 4, los papás y los sacerdotes. Obviamente, aquí sí tiene parte de razón la película. La diócesis no quiso meter las manos por ellos ni el obispo. El obispo dio la autorización, pero dijo, ustedes lo hicieron. Allá ustedes, yo me lavo las manos como don Poncio Pilato y ya, ahí ustedes a ver cómo le hacen. Y sí, exactamente, la diócesis nunca les ayudó. Entonces, el cargo fue homicidio por negligencia y el cuerpo de Annelies
cuando fallece apenas llegaba a pesar de 33 a 35 kilos, que fue 35 kilos fue el último pesaje que le hicieron al cadáver. Presentaba desnutrición por inanición. El estudio forense reveló múltiples lesiones y fracturas. Las más notorias, como en la imagen que pusiste de donde estaba agarrándose de la mamá, tenía lesiones, creo que se le alcanzó a ver en las muñecas, tenía fracturas en las muñecas, tenía falta de piezas dentales, tenía hematomas en todo el cuerpo, donde se golpeaba ella sola, y le faltaban 6 uñas que posiblemente se haya desprendido en alguna pared o en el suelo, y tenía una fractura maxilofacial causada por un golpe contundente, no con un objeto contundente, sino con posiblemente un puñetazo. Entonces, el forense sí cuestionó al papá y a los sacerdotes de esa lesión porque tenía de este lado la lesión y encontraron una lesión similar, marcas de nudillos en la cabeza. Claro, le pegaron. Entonces, aquí el papá sí dijo que la golpearon cuando ella golpeaba a los sacerdotes, sí la llegaron a golpear en varias ocasiones. Oh, Pero era nada más como un estate quieto, pero una ocasión sí dice el papá que se les pasó la mano. Y con ese golpe le provocaron la fractura y la pérdida de 2 o 3 piezas dentales. Entonces, lo dieron como parte del ritual, vamos. Entonces, ya cuando acaba el juicio, tanto los padres como los sacerdotes acabaron siendo culpables por el cargo de homicidio por negligencia, pero la fiscalía a los papás les da la sentencia cumplida por el sufrimiento que ya habían pasado, aunado a todo lo que traían en la cabeza, y a los sacerdotes se les cobra únicamente la mitad del costo del juicio. ¿Qué te parece? qué lindo. Así es. ¿Podemos mostrar los videos? Yo creo que varios ya Adelante, los conocen, pero no están aquí en este canal. Sí, es una situación muy fea. Yo me he puesto a pensar y lo estuve discutiendo con mi hermano. ¿Qué harías? ¿Qué harías en esa situación? Mira, yo en mi familia también tengo un caso psiquiátrico de supuestas posesiones, pero súper personal, porque es muy directo. Pero te digo, es algo tremendo. Es horrible porque da miedo, de verdad da miedo. A veces en mi adolescencia yo quedaba con esa sensación, ¿serán demonios? ¿Será realmente que experimenta esas cosas? ¿Será que entran y salen de su cuerpo? Es algo bien raro. Vamos a mostrar el segundo video juntito a los dos para que la gente no pierda el hilo de estos rituales de exorcismo que le hacían a Annelies Mitchell. Aquí está el segundo, es un poquito más largo. Ja, aber die wenigste beten. Ja, und die Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herr Pfarrer ja das für unmodern hat. Ja. Ja. Fast. Ahnung. Ah! Warum? Ja, warum?
Eines. Nein, ich sag's nicht. Weil er eine starke... Maul. Ja. Eine starke Waffe. Gegen Ja. Satan, Ja. alle gegen uns. Ja, gegen uns. Ich muss jetzt sagen. Der Rosenkrantz, eine gewaltige Macht gegen Ja. Satan und alle Dämonen. Aber ich glaube nicht. Ich halte hier nur volles Weibezeug. Soll ich das Schlüssel haben? Hier. Ja. Das ist ein kostbares der Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranz. Der aus Stellen nach nichts. Mir ist das Geld so schade. Der kostet was. Bei dem schon. Brutzeit oder auch Pilze. So, die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aber die Drecksau, die Bäden. Ja, das kann Ihnen aber jetzt Glück sein. Aber das Ding ist gegangen. Die Drecksau, die das haben die hineingepflanzt. Meinst du, wir können nur enorm. Ja, ja. Wollt ihr das nicht haben? Oder mit die Hände geben? Das haben wir sehr gerne. Hier sind. Sogar. Ja. Ja. Ay, esa voz, oye, esa voz que coloca. Esa voz yo tenía, pero porque estaba enfermo de la garganta. Sigo estando enfermo de la garganta. Fíjate, Entonces, lo que te decía. Adelante, adelante. yo estaba pensando ya frente a todo esto, se vio mucha negligencia, tanto médica, eclesiástica, por así llamarlo. Fueron bien negligentes con la pobre Annalise Mitchell. Yo digo que sí. Fíjate, lo que te iba a comentar exactamente va por ahí. Yo recuerdo que cuando conocí a una persona con ataques epilépticos, yo me acuerdo que cuando lo veía que le daban, él se quedaba parado. Únicamente corriaba un poco la espalda y le quedaban colgando los brazos. Nada más era ver que no se ahogara. O sea, él decía, no se me acerquen, nada más chequen que no me ahogue. Si ustedes ven que no boto saliva por la boca, entonces sí, acérquense, ábranme con algo la boca. Y ya, yo reacciono solo, nomás no me muevan. Y en un lapso de ¿qué te gusta? El tiempo que estuve trabajando con esta persona, la enfermedad en unos 5 o 6 meses le empezó a avanzar muy rápido. Ya se caía, ya las convulsiones eran muy, muy fuertes. Una ocasión se enterró una varilla de soldar, un electrodo, se lo enterró en la pierna. Parte de no la alcanzó a soltar, apretó el cuerpo y con la sacudida se acabó enterrando el electrodo en la pierna. Se llegó a abrir la ceja, o sea, pasaron varias cosas, pero fue muy repentina cómo le avanzó la enfermedad. Y vamos, él no nació con eso, él dice que le empezaron las convulsiones a raíz de una patada en el fútbol, que en una jugada le pegaron una patada en la cabeza y él quedó con convulsiones. Entonces, qué rápido le avanza la epilepsia a una persona si no se controla. Él se supone que estaba medicado y aún así le avanzaba. Al punto de, todavía cuando la última vez que yo recuerdo que lo vi, estoy hablando, yo tenía 16 años. Él se cayó cerca de una avenida principal aquí en Ciudad de México y casi lo planchó un carro. Estuvo a nada de que lo pisara un carro. Pero fue que le empezó la convulsión y él se sacudió muy fuerte hacia adelante y se cayó. O sea, cayó de pura cabeza. Y se hizo una herida como de unos, ¿qué te gusta? Unos, no sé, tal vez 8 o 9 centímetros. Fue un avance muy drástico de la enfermedad. Primero de quedarse nada más estático parado, babeando, a acabar azotándote en el piso literalmente. Entonces,
Yo creo que sí fue un poco de todo, la negligencia médica, o sea, yo siento que en el hospital psiquiátrico ni siquiera la observaban bien, que por Claro, sí, eso porque está consiguió muy la enfermedad. deteriorado. Exacto. He visto, por ejemplo, cuando trabajé para el gobierno, tuve la oportunidad de ver a dos personas con esquizofrenia en crisis, sin medicamento. O sea, esa gente mata y no se da cuenta de lo que está haciendo. O sea, vi un señor que de casi 2 metros de alto y como unos 110 kilos, aventar un hacha con una facilidad, un hacha grande, un hacha para cortar árboles. O sea, la aventó con una facilidad, pero encabronada. O sea, si le hubiera pegado a alguien de veras, lo parte a la mitad, sin ningún problema. Entonces, sí creo que fue mucha negligencia de parte de los médicos que la trataron, Ajá. que no Las que no la trataron epilepsias, como debía. en la antigüedad, las epilepsias se relacionaban con posesiones demoníacas. Yo me Hasta el recuerdo síndrome de Tourette. cuando yo estuve en la iglesia de la prosperidad, la iglesia apostólica profética, una de las hermanas de esa iglesia era jovencita, tenía como, no sé, 17 años. Ella tenía epilepsia y el pastor de esa iglesia le dijo que suspendiera sus medicamentos porque eso más bien se sanaba con su fe, el hecho de reprender los demonios que querían tomarla. Y yo me acuerdo que en uno de los paseos de la iglesia, ellos cuentan, yo no fui a ese paseo, que a esta chica le da un ataque y ellos empezaron a reprender, a matar a ese demonio para liberarla porque ella debía ser libre. Y bueno, ellos tenían esa creencia. Yo luego me salí de esa iglesia, me salí del cristianismo, yo ya no tengo idea qué pasó. Pero ese tipo de denominaciones le sugiere y muchas veces motiva, apoya para que los miembros dejen los tratamientos médicos porque asimilan todo con demonios. Exacto. Fíjate, hay algo que en la película se muestra casi al último del juicio, que es cuando el padre lee una supuesta carta que Emily le da, donde explica a ella que está posesa por mandato divino. Digo, sabemos que no es cierto, obviamente, es una película, pero Sí. tenían que darle un fundamento a la historia, ¿no? No nada más una crisis epiléptica ni nada. Entonces, ella dice que en la carta dice que está posesa por mandato de Jesús para que el mundo vea que el mundo espiritual es real y que si no quisieron conocer a Jesús, pues les va a mostrar al demonio para que vean que esto es real. Yo Oh, qué dije, amoroso. ay, yo dije, mira qué cabrones, o sea, es a huevo que me vas a mostrar tu mundo espiritual. Y esto me hace caer en el padre Fortea, no sé si lo conozca, es un padre peloncito exorcista del Vaticano, es español. A ver, Usa los si lentes me de dices fondo de padre, botella, así. si me dices padre peloncito, hay como 10.000 peloncitos padres. Bueno, ese está muy distinguible porque habla así, marca mucho la S y le sale un silbidito muy fino. Ya. Y vamos, este padre Fortea escribió un libro acerca del exorcismo de Anneliese Michel, junto con otro que se llama y Lawrence. No, este es de la antropóloga, este es de una antropóloga, Felicitas Guzmán, exactamente. Ajá, es una antropóloga que el maestro Raúl Méndez, alias el Tilichero, menciona mucho en sus programas de posesiones demoníacas. Ah, Y está ok. muy interesante lo que manifiesta esta señora Guzmán como antropóloga, porque ella lo maneja como que todo tiene un que ver desde tu crianza y el entorno cultural que traes alrededor, sobre el cual te desarrollas, porque tienen la creencia de, obviamente el cristianismo no tiene la exclusiva de las posesiones, o sea, las posesiones las tienen desde los santeros, los que practican la magia vudú, un montón de culturas practican incluso la posesión. Es como un ritual forzado que debe de pasar sí o sí. Ujú, Entonces, claro, pero para variar, los cristianos apropiándose de todo. exactamente, hasta de eso, de la posesión, que es básicamente muchas veces
No tiene que ser malo, a veces son buenas posesiones. Aquí en México hay un niño que le dicen, hay una persona que es el niño Fidencio, que se supone que posee personas para sanarlas y cosas así. Entonces, vamos, este padre Fortea, ya me desvié de lo que iba a decir, este padre Fortea toda la vida se ha encargado de vender diablitos y diablitos y diablitos. Si tú ves sus disque exorcismos en YouTube, hasta ponen una imagen de una chica que está acostada y obviamente se impulsa con las manos y la fuerza de la espalda y se levanta un tantito así del suelo, pero él lo exageran y dicen casi medio metro se levantó. En la puta vida, un solo poseso que yo haya investigado ha levitado, jamás ninguno, no ha habido nadie. Entonces, esta gente con, obviamente esta película, con el mensaje del final, la carta, que era mi mensaje esencial, pues era nada más para tener a la gente con miedo, Ajá, usar una enfermedad para seguir metiéndole miedo a la gente, ¿no? exacto. Seguir vendiendo diablitos. Antes de ir finalizando, yo me quiero recordar de este caso que yo traté en Halloween sobre Dayana Escobar, porque ese caso sucedió acá en Chile. Y Dayana Escobar era una niña de 7 años. Ella no tenía epilepsia, ella no presentaba nada. Fue la religiosidad de su madre, de la hermana mayor y del novio de la hermana mayor de Dayana, los que se hicieron la idea de que Dayana tenía demonios, estaba poseída. Y a eso se le suma este fervor evangélico de la madre de Dayana, que mal asesorada por un pastor, el pastor comenzó a sugerirle que la niña necesitaba exorcismo. A la niña le hicieron también estos tratamientos, estos rituales de exorcismo para quitarle estos demonios, pero también se les pasó la mano y en este caso la golpearon tanto a la niña que finalmente deciden en una tina llenarla de agua, sumergirla a ella, imagínense 7 añitos, pequeñita, jamás va a tener la fuerza de esos 3 adultos, y al sumergirla y ahogarla, la idea era que la niña ahogándose iba a ser libre de demonios. Y la niña murió. Y como el pastor no estaba presente, el pastor libró de polvo y paja, como le decimos acá. Finalmente no tuvo que presentarse frente a un juicio porque los únicos culpables y que quedaron detenidos en la cárcel fue la madre de Dayana, la hermana de Dayana y el novio de la hermana de Dayana. Entonces, son cosas que ni siquiera en el año 2020, 2023, 2010, seguimos teniendo presentes estos casos donde vemos que la ignorancia, la religiosidad se juntan, imagina, a lo que Mira, podemos llegar. yo no me quise meter en la investigación técnica, científica, psiquiátrica, porque en primera, no soy psiquiatra, y este tema lo vas a tratar ya en investigando la historia con el profe Raúl, con el doctor Raúl, él es el psicólogo, psiquiatra que sabe acerca de estas cosas. Yo estuve viendo la tesis que expone Raúl Méndez, está muy interesante, está muy bien, está muy padre, porque si me puse a ver la tesis católica cristiana, y pues es darle la vuelta a lo mismo. No salimos de identificar señales. Ahorita sí le cambiaron cosas. A raíz del exorcismo de Annelies Michel le cambiaron muchas cosas al manual del ritual romano. Porque el ritual romano tenía 400 años que no se cambiaba hasta el exorcismo de Annelies Michel. Y Después toda de la este exorcismo se cambió, se hizo como que una revisión y se cambió el canon de que debe de ser observada por un médico, por un psiquiatra, por un psicólogo, no abandonar el tratamiento y forzarla a comer. Por mucha, por mucha resistencia que ponga al alimento, pues aunque sea bien intravenosa, pero el chiste es que se alimente y que esté bien nutrida. Una, para que las medicinas no le acaben el estómago, porque acuérdate, meterle medicamento al estómago sin alimento adentro, pues te vas a acabar fregando de una cosa aparte. Entonces, y para que tenga fuerzas
para que en caso dado de que sea necesario el exorcismo y que sea muy prolongado, pues aguante. Claro. Porque esto fue lo que le pasó a esta niña, imagínate, o sea, murió de inanición y luego no le Neumonía, rogaban. anemia. Uy, fueron muchas cosas juntas. Exactamente. Le Entonces, encontraron de todo menos demonios. exacto. Entonces, sí, yo no me quise meter más allá porque, o sea, sé que este tema se va a abordar en Investigando la Historia. Suscríbanse a Investigando la Historia para que lo puedan ver con un profesional que sí sabe de esto, con un psiquiatra que te puede decir hasta qué grado puede manifestarse una enfermedad, qué somatizaciones, qué medicamento a lo mejor le puede ayudar a la gente, pero pues tienen que acercarse con los profesionales y en este caso lo haremos en Investigando la Historia para conocer más, para aprender más. Decía mi abuelita, tú desde niño eres muy increíble, desde pequeño eres muy incrédulo, y sí, la verdad sí, no me espantes tan fácil. A mí igual me da miedo. Soy incrédula, pero igual me da miedo. Digo, por si acaso. Está bien. Ancient serpents, depart from this servant of God! Ahí los nombra. Tell me your 6 names! We are the ones who dwell within. And I am Lucifer, the devil in the flesh. Me quedo con el Lucifer de la serie de Netflix, bien triple papito. Y así puedo dormir. Yo la verdad no lo he visto, yo no lo he visto. La verdad. Nos vamos. Adiós, hasta la siguiente semana. Adiós.